En el tema del IVA, quisiera recordar una frase que dice que el peor enemigo del esfuerzo por modernizar a un país es el dogmatismo y la improvisación. En México vivimos un centralismo en cuestiones de decisiones políticas y la improvisación en el IVA, ahí está el hecho. Nunca vieron las consecuencias que se tenían aquí en la frontera y en todos los estados fronterizos con el aumento del IVA. Definitivamente, hacer un compromiso público a todos mis compañeros aquí presentes y un servidor, que sea un tema prioritario, que cuando lleguemos a la Cámara de Diputados se haga un frente común de todos los diputados fronterizos sin importar el partido para subir el tema a la mesa. Definitivamente el hecho de nosotros competir con la frontera donde está el IVA más abajo, pues es algo que es una competencia desleal para los comerciantes aquí locales. El IVA no es malo, lo que es malo es que la corrupción y el gasto público tan elevado en México desvía los fondos que se deberían de hacer para la inversión pública. Así que es posible haciendo un frente común sin intereses partidistas. Gracias. Manuel Guerrero. El tema del IVA es un tema que está dañando seriamente a la economía de Baja California y bueno, en esta mesa hay varios de los actores que lo aprobaron, el PRD y el Revolucionario Institucional. El tema del IVA debe acabarse el centralismo. Vamos a proponer un nuevo pacto federal en donde el IVA debe ser en base a la situación geográfica y económica de cada estado. No podemos competir con el 8% que cobra California, es el estado más rico y poderoso del mundo, y el 6% del estado de Arizona. En cualquier estudiante de economía sabe que es una competencia desleal y provoca una fuga de capitales. Nuestro propio dinero va a dar a Caléxico, pero no como un capricho de los bajacalifornianos. Economía simple y llanamente. Un nuevo pacto federal para poner el IVA en cada estado lo determine. Gracias. Claudia Herrera. El IVA representa en su aumento el 35% de fuga de capital con 6,000 millones de pesos que los mexicalenses y tijuanenses y gente de Baja California va y consume en Estados Unidos. Estamos creando empleos allá y no aquí, inversiones allá y no aquí. Necesitamos crear una nueva zona económica en donde podamos tener una libre importación de vehículos sin una problemática con las transferencias y transacciones en dólares y una libre internación de donativos. Es importante que reconozcamos que estamos compitiendo con la octava potencia económica del mundo. Entonces aquí sí es muy importante, se puede crear esta zona económica para resarcir los daños que están haciendo no nada más el aumento del IVA, sino el aumento de muchos otros impuestos. Gracias. María Guadalupe López. Gracias. Yo creo que es importante recordarles que el Partido del Trabajo ha estado en contra de todas estas reformas y no creo que sea tan difícil ver nuestros negocios, nuestra comunidad, cómo ha ido cerrando. De cada 10 negocios de Mexicali, 9 están en precaria situación, más aparte las condiciones del clima que luego viene también a afectarles la energía eléctrica, el recibo, y esto aparte aunado con los aumentos que tiene sobre lo del IVA. Creo que el Partido del Trabajo ha sido congruente con las necesidades de nuestra frontera y ha votado en contra de todas estas reformas. Lógicamente que necesitamos seguir sosteniendo nuestras posiciones institucionales con la congruencia y el voto de toda la ciudadanía a nuestro favor. Nosotros tenemos ya un camino recorrido y hemos sido congruentes con lo que la ciudadanía necesita y las empresas también. Gracias. Gracias, candidata. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente ronda de preguntas, donde quiero comentarles los candidatos redactaron una pregunta. Esta en este momento será sorteada y bueno, será formulada. La pregunta es la siguiente. Fue formulada por la candidata diputada María Guadalupe López López. La pregunta es, ¿qué piensas sobre la situación de las personas que son deportadas diariamente de Estados Unidos y qué harías para resolver su situación de calle?
Eduardo Rubén Serrano. Adelante. Yo creo que es lamentable la manera como a nuestros connacionales y algunos otros extranjeros, solamente por parecerse a nosotros, los deporta el Servicio de Migración de los Estados Unidos, y que los deporta en horas no recomendables. Creo que nuestro gobierno y los diputados debemos o deben de impulsar leyes para que evitar, primero, que estas personas sean deportadas en deshoras, no a la medianoche, no en la madrugada. Segundo, que nuestro país le dé cobijo a todas estas personas, poniendo centros de atención para estos migrantes y tratar de llevarlos a sus lugares de origen para que se reintegren a la vida productiva de sus comunidades y puedan seguir siendo productivos y seguir. Gracias, candidato. Su tiempo ha terminado. María Guadalupe López. Nosotros ya hemos estado trabajando en este sector y de hecho yo soy miembro fundador del Hotel del Migrante Ángeles Sin Fronteras, donde la verdad no hemos tenido respuesta de los gobiernos estatales ni municipales, donde en verdad ahí es en realidad el problema. Hemos sacado a más de 300,000 gentes de estar en estado de calle y la verdad que hemos tocado puertas, hemos tratado de que se nos dé una mensualidad fija para poder sobrevivir. Hemos llegado hasta el punto de pensar en cerrar este hotel, pero seguimos luchando y este es uno de los medios más importantes para poder pugnar porque tengamos este beneficio, legislar y vincular entre los tres gobiernos para que podamos las partidas que nos dicen que tenemos de prevención del delito lleguen a donde deben de llegar. Gracias. Claudia Herrera. $7,000 personas deportadas aproximadamente al mes. Si esto lo multiplicamos nos da muchísima gente. Tenemos que entender que las personas deportadas son personas con sus derechos y con sus necesidades de trabajo y de vivir con dignidad. Necesitamos verlas como seres humanos que puede ser tu hermano o de tu propia familia. Nosotros necesitamos trabajar conjuntamente con la sociedad civil. Es una situación natural de migración, pero también necesitamos fortalecer las relaciones con nuestros connacionales de diputados federales a diputados federales en las dos entidades y ver de fondo la problemática. Si las deportaciones vienen de Estados Unidos y necesitamos trabajar en eso. También necesitamos trabajar fuertemente en tratar con mucha dignidad a los migrantes que vienen de otros países y tratarlos como queremos que sean tratados nuestros mexicanos. Abdul Cintora. El problema de la migración no es algo natural, es un fenómeno y principalmente es por causas económicas. Aquí lo que hay que ver es de fondo. Hay que ver la falta de oportunidades de trabajo en las entidades donde existe la mayor migración y el por qué están dejando sus tierras para irse a buscar oportunidades en otros países. Habrá que revisar el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración aquí en México, porque bien lo dicen los compañeros migrantes con los que he tenido oportunidad de platicar, que prefieren caer en manos de la migración de Estados Unidos que en la de México, por el maltrato, por las condiciones en las que están, y evitar también que caigan todos estos emigrantes en situación de calle, en trabajos prácticamente de esclavitud o incluso reclutados por el crimen organizado. Habrá que legislar también las causas económicas para que haya oportunidad de trabajo en sus zonas de origen, y a los connacionales que vienen de otros países buscar las maneras en que se trasladen a su lugar de origen sin que cueste al erario público más de lo que corresponde. Gracias, candidato. Exaltación González. Gracias. Aquí nada más habría que precisar, una cosa es la inmigración, otra cosa es la emigración y otra cosa son los deportados. La pregunta fue sobre el tema de los deportados en situación de calle. El actual Congreso de la Unión ya hizo una reforma para que el gobierno federal designara una cantidad de dinero, un presupuesto para apoyar de manera directa
a los deportados y que ellos al llegar a México por cualquier punto de la frontera tuvieran recursos para trasladarse a sus lugares de origen. Pero una vez más, el gobierno de Enrique Peña Nieto no hace caso de este tipo de situaciones, no designó los presupuestos, no hay presupuesto federal para esa situación. ¿Qué hay que hacer? Que se aplique la ley, eso es todo, esa reforma ya está, y mejorar la situación económica para generar empleos. Ese es el fondo del problema. Virginia Noriega. Sí, el tema de los deportados es un tema que duele y lastima al pueblo de Baja California y al pueblo de México. Con el tema de los deportados se debe exigir que se aplique la ley para que el recurso que existe para ellos se aplique cuando ellos sean trasladados aquí a México. Efectivamente, que sean en horas hábiles, porque los están mandando en la madrugada, incluyendo mujeres y niños. Y además de esto, que exista un padrón para identificar a los deportados que llegan a México, y además se le dé seguimiento, porque muchos de estos deportados ya vienen con capacitación, manejan muchos de ellos el idioma inglés, y aquí hay necesidad de que sean integrados a la vida laboral. Con esas habilidades, con esas destrezas que ellos ya traen, sería oportuno que se aprovecharan y que se les abrieran espacios para que puedan desempeñarse en su país. Su tiempo ha terminado. Gregorio Barba. Hablando de los inmigrantes, yo creo que tenemos que empezar a ver que tiene que haber una oficina real de los derechos humanos, porque lo que hemos estado viendo nosotros en la calle, que les violan todos sus derechos humanos. Yo creo que tiene que ver, tenemos que ver como en su momento como diputado, donde se abra una oficina de los derechos humanos aquí, donde ellos puedan poner sus quejas y se les dé seguimiento, porque no puede ser posible que para hacer una denuncia tengan que ir a la ciudad de Tijuana. En ese sentido, yo creo que desde ahí les vamos a empezar a dar oportunidades. Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer, y tenemos que buscar la manera de que la gente que sean de otros países las podamos mandar a su país. Buscar la manera de que del mismo país que esté la gente de aquí, que sean hondureños, que sean guatemaltecos, que el mismo país de ellos los mande por ellos. Porque yo creo que ese es donde empezamos a tener la delincuencia, es donde empezamos a tener todo el desorden que ahorita tenemos. Y donde el gobierno realmente le tiene que invertir. Gracias, candidato. Su tiempo ha terminado. Manuel Guerrero. Las cuestiones humanitarias en cualquier renglón de la vida deben ser garantizadas por el Estado. El Estado no puede deslindarse de su responsabilidad cuando hablamos de seres humanos, mexicanos, incluso de otra nacionalidad. Al deslindarse de su responsabilidad, el Estado, y transportar las asociaciones civiles que hasta lucran con esa actividad, porque no solo hacen mal uso de los pocos recursos que les llegan, sino que hasta contratan Los Ángeles Sin Fronteras, que está en la línea. Conozco a varios que el bote es la mitad para el que pide y la mitad para la organización. Han hecho un negocio de todo esto, de las cuestiones humanitarias, y con eso no se juega. El trato digno a una persona, de la región que sea, debe ser del Estado, responsabilidad del Estado, simple y llanamente. Baltasar Martínez. Gracias. Si los deportados resultan un problema en el estado de Baja California, más grande debe ser el problema de la inmigración y seguramente más grave el de la pobreza de sus estados de origen. Y yo sigo pensando que un gobierno que no es capaz de darle a su pueblo la oportunidad de ganarse el sustento diario es un mal gobierno, del color que sea y del partido que surja. Creo que el problema debe ser de corresponsabilidad en los estados para que inviertan en el campo, en su ciudad, para crear empleos. Esa es la responsabilidad que tienen esos gobiernos. No debe resolverles el problema en la frontera, tanto con la inmigración o que luego lleguen al estado y nosotros en Baja California tengamos que resolver ese problema. Es un problema social. Gracias, candidato. Su tiempo ha terminado. Ahora vamos a la segunda etapa, donde deberán contestar con una frase.
La pregunta es la siguiente. Declaración patrimonial pública. Exaltación González. Cuando la ley lo establezca, definitivamente presentarla. Manuel Guerrero. Obligación ineludible de todos. Gregorio Barba. Es la misma. Se tiene que poner, si somos públicos, se tiene que dar a la opinión pública. Abdul Cintora. Totalmente a favor. Eduardo Rubén Serrano. Transparencia. Baltasar Martínez. Claro que sí, saliendo de aquí. Claudia Herrera. Transparencia y anticorrupción. María Guadalupe López. Totalmente de acuerdo. Virginia Noruega. Exigencia para la transparencia. La siguiente pregunta también deberá ser contestada con una frase. Iniciamos. El costo de un diputado federal. Exaltación González. Debe ser transparente. Manuel Guerrero. La mitad de lo que es actualmente. Gregorio Barba. Se tiene que reducir el costo del diputado, es demasiado excesivo. Abdul Cintora. Ofensa al pueblo mexicano. Eduardo Rubén Serrano. Muy caro. Baltasar Martínez. Debe reducirse lo justo. Claudia Herrera. Saqueo de México. María Guadalupe López. Excesivo. Incluso si se pudiera aplicar ese salario reduciéndolo a la mitad o aplicándolo directamente a la sociedad. Virginia Noriega. No lo desquita la mayoría de ellos. Y bien, ahora vamos a la siguiente pregunta que ha sido personalizada. Recuerden, deberán contestar con una frase. Exaltación González, ¿periodista o político? Periodista. Manuel Guerrero Luna, Sindicato de Burócratas. Sindicalista, 100%. Gregorio Barba, corrupción. Yo creo que tenemos que pensar que tenemos que ser transparentes. Tenemos que ver cómo podemos ser lo más transparente que se pueda, como político. Abdul Cintora. Jorge Caguachi. Personaje con muy poco que dejó a la política mexicana y que se encuentra fuera del escenario político. Eduardo Rubén Serrano. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. Desconocido. Baltasar Martínez, designación de notarios públicos. De acuerdo a la ley. Claudia Herrera, Parque Vicente Guerrero. La oportunidad de servir a Mexicali. María Guadalupe López. Senador Marco Antonio Blázquez. Convenio de coalición, resultado. Virginia Noriega, manifestaciones sindicales. Un derecho del trabajador.